Vamos con el programa Café sin Rosca, nuestro programa de noticias de la mañana. Y esta vez tenemos ya con nosotros la presencia de Gabriela Gallardo, con quien vamos a hablar de temas ambientales. Gabriela, bienvenida. Más bien pasemos rápidamente a la entrevista. Entiendo que estás con el tiempo sumamente apretado. Así que te doy la bienvenida a Hoja de Ruta y vamos a conversar sobre Zaguanta Resiste, más o menos, no sé si lo dije bien, pero por ahí va el tema. Vamos a topar temas ambientales en este momento. Ok, buenos días, muchas gracias por la invitación, Hoja de Ruta. Qué bueno empezar esta mañana conversando sobre temas tan importantes como el tema ambiental en nuestro país, ¿no? Cuéntanos primero, ubícanos dónde queda la comunidad, porque es un nombre para mí nuevo. El nombre entendería que es una comunidad de la Amazonía, seguramente Shuar o Achuar. No sé si estoy equivocado. A ver, la comunidad se llama Zaguata Ila Chucapi. Esta se encuentra en la provincia del Napo. Está muy cerca del Tena, en realidad en carro, pero para la gente que vive ahí en realidad es muy lejos del Tena porque toca movilizarse en bus y aparte de eso después caminar como media hora para adentro. Es decir, una comunidad que se encuentra en las áreas rurales de la provincia y que tiene alrededor de 150 familias que viven ahí. Está rodeada de un río hermoso y de mucha naturaleza, es decir, a pesar de que está muy cerca de una ciudad como el Tena, que está más o menos a una hora en carro, se encuentra como alejada de la ciudad y rodeada de mucha naturaleza. Un lugar, yo vi unas imágenes, un video. Tú estás dentro del colectivo La Colmena y entiendo que el trabajo de ustedes es precisamente apoyar a la comunidad. Creo, si no me equivoco, que aquí hay un tema que topa también con la minería. Cuéntanos un poquito más, ya desarrollemos cuál es el problema que tiene la comunidad de Zaguata para que conozca la audiencia, porque en términos de la minería específicamente, siempre hay resultados negativos, digamos, con el ambiente, y dentro del ambiente también con las gentes que viven, que habitan esos territorios. Les cuento como lo que está sucediendo hoy en día en Zaguata y aparte es importante conocer el caso de Zaguata porque eso es lo que está pasando en nuestro país, no solamente en esta comunidad, sino que en varias comunidades, sobre todo de la Amazonía ecuatoriana. La comunidad de Zaguata ahorita se encuentra en un juicio haciendo una acción de protección y defendiéndose de otra acción de protección contra una empresa que se llama Terra Turismo. ¿Cuál es el problema que se encuentran ahí? Es que las tierras de esta comunidad se encuentran a nombre de esta empresa. Entonces la empresa está buscando desalojar a la gente que vive en la comunidad. La gente de esta comunidad quichua ha vivido toda su vida ahí y sus padres, sus abuelos, sus abuelas han nacido ahí. Es decir, están queriendo quitarles la tierra ancestral de esta comunidad quichua que está súper bien organizada. ¿Cuál es el problema ahí? Que el Estado hace años atrás les da la escritura a un canadiense, para que vean también cómo está siempre el tema de desalojo por desposesión. Les dan las escrituras porque obviamente la gente de la comunidad no necesitaba escrituras, vivía ahí y ya. Entonces el Estado les da las escrituras a esta persona canadiense, que sea de paso se encuentra ahorita preso en Canadá, y crean esta empresa con fines mineros, porque este lugar es muy rico en minerales. Entonces tienen al lado del río se comenzó a hacer minería a cielo abierto, sin ningún parámetro ambiental. Y después la comunidad comenzó a enfrentarse con la empresa, a decirles, oigan, no pueden hacer esto aquí porque nosotros vivimos aquí y sí, tienen que irse, no queremos que contaminen nuestros ríos. Y ahí se dan cuenta de que las tierras ya no están a sus nombres. Entonces el conflicto también es legal en este caso específico porque la empresa que ahora ha cambiado de nombre a Terra Turismo, y esto es otra cosa importante, aquí las figuras legales de las empresas van cambiando. O sea, en este tiempo que recién estuve en un rafting antiminero y pude ver otras comunidades, las empresas van tomando diferentes figuras legales, es decir, concesiones que te muestran un permiso que alguien te cedió los derechos,
que no es esta empresa, sino es la otra empresa. En el caso de Zahuata, la empresa ha cambiado las diferentes actividades, ahora se encuentra en cambio como una actividad principal el monocultivo, cuando antes era la minería. Entonces también se van escondiendo y van cambiando como los nombres de los accionistas, justamente para que sea muy complicado llegar a saber quiénes son los que están detrás de este caso. Y claro, en las audiencias lo que hacen es mandar a sus abogados, tienen mucho dinero, y enfrentarse a gente que vive en condiciones muy complicadas. Es decir, la gente de Zahuata vive con menos de $3 al día. Estamos hablando de gente que la está pasando muy mal en una crisis económica como la que está viviendo actual y política que está viviendo el Ecuador. Algo también importante de resaltar del conflicto minero es que las empresas vienen a causar conflicto dentro de la comunidad y a dividir a la comunidad. Entonces se tienen ciertas personas de la comunidad que se encuentran a favor de la empresa minera y otras personas que se encuentran en contra. Y esto es normal y natural, digamos, en el sentido de que hay, como les mencionaba, gente que no tiene ningún ingreso económico, solo se dedican al tema de cultivar y vender a intermediarios sus productos. Entonces, cuando no tienen otra alternativa de vida y viene una empresa a ofrecerles trabajo y ofrecerles tierras y decirles, no, mira, el conflicto ni te preocupes porque te vamos a dar como tu casa y aparte te vamos a dar capital para que construyas bien tu casa y trabajo para siempre. Entonces, las comunidades se encuentran divididas. Esto es algo también muy interesante de resaltar porque esto no solamente pasa en Ecuador, sino que hay estudios mexicanos, sobre todo en Zacatecas, en México, donde demuestran que esa es la forma de actuar, el modus operandi que tienen las empresas mineras, en Zacatecas son iguales canadienses estas empresas, que llegan a las comunidades a dividir a la gente y de esa manera como salir con las suyas, que finalmente es enriquecerse a costa de la minería. Gaby, una consulta. ¿Esta empresa tiene una concesión minera? Porque sabemos también que el Estado puede otorgar concesiones mineras para que la empresa X pueda realizar primero la prospección y luego la explotación de yacimientos mineros de cualquier género. Porque aquí claramente se determina que hay un despojo de territorio por el tema de propiedad del territorio. Pero esta empresa, o sea, no queda muy clara si es turística, si es una empresa que se dedica a la agricultura o si es una empresa minera. Esta empresa ha hecho extractivismo minero en la comunidad. Es la misma empresa, pero ahora ha cambiado de nombre y de actividad y ahora sus actividades dentro de su RUC y de todos los documentos que tiene la empresa, incluso como su imagen, ahora se llama Terra Turismo. Entonces, dicen que van a ser solamente monocultivos, es como la idea, ¿no? Y también turismo comunitario y desarrollo comunitario, es como lo que se vende ahora actualmente en la empresa. Pero la empresa ya se la conoce, o sea, sabemos que son las mismas personas, los mismos accionistas y que es la misma empresa que ha ido cambiando de nombre. No tienen concesión minera. Y esa es otra cosa interesante. El día sábado sí, tuvimos un rafting antiminero por el río Hatunyaku, igual en la provincia del Napo, y lo que hicimos, más de 100 personas, lo que hicimos fue ir parando por el río, que es un río turístico donde se hace rafting y es una de las cosas más bellas que tiene nuestro país, y nos fuimos parando por los diferentes puntos mineros que hay. Habían más de 10, les digo porque a mí también me sorprendió muchísimo solamente en el río Hatunyaku. La mayoría de los puntos donde están haciendo minería a cielo abierto no tienen concesión. Y eso también sorprende, porque digo, en un río tan famoso y tan cerca de una ciudad como el Tena y tan turístico, las autoridades conocen lo que está pasando en el río Hatunyaku. El Ministerio de Ambiente conoce lo que está pasando. Saben que es ilegal lo que está pasando, que son minerías irresponsables, están al ladito del río. O sea, no hay ningún control ambiental y aparte están los ojos de todos y de todas. Entonces, claramente se nota que el Estado está apoyando esto. Y aparte lo hacen en términos súper ilegales. Lo cual, por eso digo, también existe toda una cosa de corrupción entre la policía, el Estado, gente de la comunidad, como les digo también, y intermediarios de las empresas, de las grandes empresas que muchas veces tienen su capital fuera del país.
pero la mayoría son ilegales en este caso. Nosotros ese día llamamos por teléfono a la policía para que venga, o sea, no entendíamos por qué no, siendo tan obvio, no pueden como revisar. Esto pasa en el río Jatuñaco. Imagínense lo que pasa en comunidades como Zaguata, comunidades como usted bien lo decía, ¿dónde queda Zaguata? En verdad no es tan conocido como Sí, el río Jatuñaco, donde por se el nombre me trafica estaba todo el día. confundiendo porque en quichua como que no se usa la TS, sino más bien en idioma shuar y achuar. Sí, no, pero es comunidad quichua. Ya, Es sí, una sí, comunidad eso que... ya queda claro ahorita para mí Sí, y sí, para la sí. audiencia que nos está siguiendo. Sí, también interesante cómo cuestionan el tema en el juicio, cuestionan como qué tan ancestrales son. Es decir, les dicen como a ustedes se visten como mestizos y cuestionan su cultura, digamos, dentro del juicio, diciéndoles como esta tierra no les pertenece, cuando sus abuelos, sus abuelas, como les digo ahí, yo pude entrevistar a varias personas de la comunidad, entre esas personas, las adultas mayores de la comunidad, y cuentan cómo nacieron ahí, cómo su familia nació ahí. Y tienen sus ritos también, tienen sus rituales, y aparte de una comunidad muy organizada, digamos, para no contar solo la parte negativa de todo este caso, también la resistencia de gente que se encuentra en condiciones económicas muy complicadas, pero la forma de organizarse, eso no pasa ni en las ciudades, cuando que tenemos las posibilidades, no sé, económicas para poder como hacer reuniones. La comunidad se encuentra súper organizada. Ha habido tanta intimidación a la comunidad, una vez llegaron con hachas o les quemaron las casas, porque esto es un conflicto que pasa ya más de 15 años de esta manera tan violenta, que tienen una campana y tienen una guardia indígena. Y la guardia indígena, que aparte también es interesante porque hay hombres y mujeres dentro de la guardia indígena, están permanentemente haciendo guardias. Y no es un trabajo pagado, también es de entrevistar a los guardias y las guardias indígenas, y no es un trabajo voluntario comunitario que están organizándose para proteger sus tierras, porque ya han pasado varias veces que han tratado de desalojarles de manera violenta. Gaby, finalmente hacerte una consulta. ¿Crees que los espacios de diálogo sobre la minería están activados en el Ecuador o hace falta mucho más espacio de diálogo? Porque creo que ya es hora de quitarnos algunos tabús, de conversar sinceramente qué está pasando con la minería en el Ecuador. Porque las noticias que nos llegan del Napo y bueno, de diferentes provincias del Ecuador, Zamora, de Imbabura también, es de que hay problemas, hay conflictos mineros y estos conflictos mineros no necesariamente los están digamos, motivando los mineros o las concesiones mineras legales, sino más bien creo que el problema se agudiza en la minería ilegal. Pero bueno, es un tema que creo que merece ser tratado. Inclusive nosotros desde hoy día vamos a abrir un espacio en la noche que le denominamos Encrucijada Minera, para semana a semana ir topando los temas referentes a la minería. Creo que es hora de abrir un diálogo sincero, amplio, para entender primero la problemática y desde ahí buscar las soluciones que deberían ser las más óptimas en beneficio de todos los ecuatorianos. A ver, primero, sí, definitivamente no hay espacios, sobre todo también tampoco creo que ha habido tanta cobertura mediática sobre lo que está pasando en nuestro país, porque es algo que pasa por nuestros recursos naturales y con nuestra gente indígena sobre todo. Entonces es muy relevante hablar del tema de la minería y sobre todo con la violencia que está causando esto. Entonces, felicitarles a ustedes que puedan como tener este programa, puedan ir invitando. Hay mucha gente que esté muy interesada en la temática, investigadores, investigadoras, activistas, gente de las comunidades, la CONAIE, la CONFEñae, hay este Frente Antiminero, o sea, tienen muchas personas que les pueden como contar, como yo les estoy contando el caso de Zaguata, hay un montón de casos más que están pasando en diferentes partes del país, vale aclarar, no solamente en la Amazonía, sino en todo el país. Entonces estaría súper bueno como tener este espacio, así que felicitarles porque sin duda va a servir de mucho. De ahí creo que no hay un espacio con el Estado, definitivamente el Estado, como en casi todos los temas que están pasando en temas sociales de nuestro país, pero el tema ambiental es súper notorio. No le interesa al Estado el tema ambiental, no le interesa. Aparte que también podemos recordar que han matado a un compañero de la Confeñae, ¿se acuerdan de Eduardo Mendúa? Cofán, que lo mataron por un conflicto petrolero.
Entonces también el nivel de violencia que estamos llegando con esto es alarmante. Necesario transparentar y también que hayan estos espacios para que de alguna manera también nos podamos proteger, porque hacer comunicación es una forma de protegernos para que toda la gente conozca y de esta manera también apoyar estas causas que son muy importantes. Ojo, no solamente la gente de que vive en territorio sale afectada, ¿no? Los ríos con mercurio nos afectan a todos y todas las ecuatorianas de este país, por lo cual es realmente relevante que le pongamos mucha atención, le prestemos mucha atención a esto. Así que felicitaciones por el espacio que están haciendo y también obviamente por este espacio de la Bueno, niña. y siempre tomada en cuenta, los espacios de Hoja de Ruta están abiertos y disponibles precisamente porque nosotros queremos ubicarnos como un medio de comunicación comunitaria. Y la comunidad siempre va a estar bienvenida acá. Los temas de la comunidad tenemos que darles el espacio suficiente para visibilizar este tema, esta clase de conflictos, digamos, estos temas que muchas veces están invisibilizados, casi siempre están invisibilizados, diría yo. Así es que Gaby, te agradezco muchísimo haber aceptado la invitación de Hoja de Ruta y te felicito por toda esa labor que estás haciendo en bien de la comunidad, ayudando en esta comunicación comunitaria que es lo que nos anima también desde acá, desde Hoja de Ruta. Tu mensaje final y una vez más, bienvenida a Hoja de Ruta. Creo que mi mensaje final, y lo digo desde el colectivo al que pertenezco, que es la Colmena, es que desde el espacio en el que nos encontremos, el poder hacer como un diálogo, un puente de diálogo con lo que pasa en las comunidades más alejadas del país, porque muy poco se conoce y la verdad es alarmante, como les digo, la violencia que están viviendo día a día. Yo no puedo creer que gente que de por sí no tiene centros de salud, no tienen agua potable, carecen de cualquier ingreso económico, familias que viven con $60 al mes, familias que viven en casas como más de 15 personas en una casa, tengan que encima de todas las condiciones con las que se están enfrentando, la ausencia del Estado, tengan que ir a una audiencia para poder protegerse de que les quiten lo poco que tienen, que es una casa. Creo que nos deja a todos y todas como pensando que son las personas que más necesitan nuestro apoyo. Y aparte que el tema del ambiente es un tema, como digo, de todos y todas, porque nos afecta y porque estamos en medio de un cambio climático que es evidente y que lo que tenemos que hacer como ecuatorianos y ecuatorianas, lo principal es defender nuestra naturaleza. Porque años, ya solo pocos, de ahorita vemos resultados del cambio climático, pero en pocos años esto va a ser aún peor. Así que hay que alarmarse de lo que está pasando y también defender un país tan hermoso como el que tenemos, que es Ecuador. Y finalmente, agradecer a Hoja de Ruta, me encanta lo que hacen como comunicación comunitaria que tanto hace falta y también por estos espacios, así que felicitarles por todo el esfuerzo que tienen desde Hoja de Ruta. Su canal es muy, muy interesante y aparte aporta mucho en el país. Así que muchas gracias por esta invitación. Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hoja de Ruta Radio, escuchando a un mundo mejor.